campesinas que por allá están con las banderas libertarias de Ezequiel Zamora. No podía ser de otra manera. El estado Trujillo, la provincia de Trujillo, la ciudad de Trujillo se inscribió en la historia de una de las gestas más importantes de la humanidad, la independencia suramericana. Temprano se incorporó Trujillo al conjunto de ciudades que en todo el continente suramericano comenzaron en una primera etapa el proceso de autodeterminación que luego nos hizo libres e independientes. Trujillo, la ciudad de Trujillo, se unió a la ciudad de Caracas, a la ciudad de Barcelona, a la provincia de Margarita, de Cumaná, de Mérida, de Barinas, pero también de Buenos Aires, de México, de Cartagena, de Bogotá, de Quito, de La Paz, en lo que fueron llamados los primeros gritos de independencia, que fueron los primeros pasos para la reconstrucción de las identidades perdidas. Quiso la historia que el inicio del proceso de construcción de la independencia desde Trujillo coincidiera con la llamada fundación de Trujillo, que en realidad fue el inicio de una conquista bárbara que cobró la vida de más de 70.000 hombres y mujeres que habitaban en comuna, para aquellos que les horroriza la palabra comuna. Aquí había una comuna en estos espacios donde estamos. Y esa comuna resistió durante 4 o 5 años al invasor. Y esa comuna de los Cuicas dejó un canto para la posteridad, que agradezco al gobernador por habérmelo conseguido rápidamente, y que quiero recordarlo hoy en el día del inicio de la independencia, del inicio o del nuevo incendio de aquella llamarada que se ahogó en el canto de los guerreros Cuicas. Madre Chía que estás en la montaña, con tu pálida luz alumbras mi cabaña. Padre Ches que alumbras con ardor, no alumbres el camino al invasor. Es claro, y dejaron para la historia a los hermanos Cuicas que estaban siendo víctimas de una invasión, no de una conquista, ni de una colonización, ni de una civilización. Lo dejaron en sus cantos, estaban siendo víctimas de una invasión genocida. Oh Madre Icaque, manda tus jaguares, desata el ventarrón y suelta tus cóndores, afila los colmillos de las mapanares y aniquila a los blancos con dolores. Madre Icaque que vives en Quibao, Padre Ches, Madre Chía, alimenta mi espíritu con vino de rencor, echad el fuego que calcina, el agua que destruye, los rayos de las nubes, truenos de la montaña. Padre Chis, a mi troje repleta con granos abundosos, llena mis ollas con la fuerte chicha y mi pecho con valor. A mi mujer que cría, dale pechos que emanen ríos de leche blanca. Padre Ches, dame una flecha aguda que mata al invasor. Tiembla el brazo que dispara, esa flecha sin temor. Yo soy tu hijo, oh Ches, mi señor. Yo soy tu esclavo, oh Chía, mi señora. Dadme a beber el vino de tu inmenso valor. Dadme a comer la carne de odio al invasor. Allí se ahogó la lucha de los Cuicas. Y esa lucha, 300 años más tarde, volvió a encenderse en estas cuadras, en estas esquinas, entre estos paredones que aún se preservan de la Trujillo colonial. Y fue un acto de rebeldía interna contra la propia provincia, un gesto que ha caracterizado siempre a los trujillanos. La gran provincia de Maracaibo se negó a sumarse al proceso de la gesta independentista que ya habían iniciado el resto de las provincias de Caracas, Barcelona, Margarita, Barinas. Y el pueblo de Trujillo, de su propia fuerza, se proclamó independiente, se autoproclamó provincia y se sumó a la gesta nacional
y a la gesta continental que ya retumbaba en las principales ciudades de nuestro continente. Y de allí en adelante no dejó de ser Trujillo el escenario de los más importantes eventos, las más importantes batallas, las más importantes proezas y los más importantes hombres y mujeres para contribuir a que Venezuela fuera libre e independiente. Y no solo fueron hombres, sino como lo hemos visto en el sencillo pero sentido acto cultural que nos han presentado los jóvenes de Trujillo, las mujeres como Dolores Santos Moreno y Barbarita de la Torre. Dolores tuvo que disfrazarse de hombre para poder pelear. Hoy, en pleno siglo XXI, hay quienes todavía quisieran que las mujeres se disfrazaran de hombres para poder estar al frente de las batallas que hoy les toca librar como mujeres de nuestro pueblo. Por eso felicitamos al pueblo de Trujillo por tener una alcaldesa, una mujer revolucionaria. Pero hoy todavía hay quienes señalan a valiosas mujeres que se atreven a asumir las trincheras de la lucha por el pueblo y quisieran que fueran hombres, porque a los hombres no se les critica estar en la política, a las mujeres se les condena aún todavía por querer estar en la política, y la política entendida como el servicio, el ejercicio de lo público, de lo colectivo, de la construcción con nosotros de la sociedad buena que nos merecemos. El canto de los cuicas, la batalla de los cuicas, se vio reflejada en estas calles cuando los hombres y mujeres de la Trujillo de 1810 decidieron proclamarse libres e independientes. Y aquí, fulgurosa la figura de Antonio Nicolás Briceño, el diablo, el hombre que del dolor de su pueblo, de ver sufrir su pueblo, convirtió aquel dolor en una espada de combate y fue uno de los propulsores de la llamada guerra a muerte. Guerra a muerte que fue proclamada en ciudad en julio de 1813, el mismo día, casualidades e ironías de la historia, que Antonio Nicolás Briceño era fusilado en Barinas. Estaba Simón Bolívar proclamando lo que ya había decretado el general Antonio Nicolás Briceño: la guerra a muerte contra el invasor. Contra el invasor. Nadie, la humanidad, tiene que llegar el momento en que se atreva a construir otra historia, donde, como dice Ali Primera, la guerra esté de más. Pero alguien puede decir que la guerra de los cuicas fue un capricho o fue una necesidad histórica de defender el suelo, las aguas, la tierra y la vida que les pertenecía. Alguien puede decir que hombres como Antonio Nicolás Briceño no tuvieron razón de sumarse a la gran gesta independentista que después liderizó Simón Bolívar y que coronó en una gran victoria popular en todo este continente, porque la guerra de independencia solo fue exitosa cuando el pueblo se incorporó a ella, cuando el pueblo la hizo suya. Y eso lo comprendió Bolívar no tan temprano, pero lo comprendió. Y allí comenzó el calvario de Bolívar, cuando comprendió que una guerra de independencia, que una revolución de independencia solo se podía hacer con el pueblo y para el pueblo. Y luego vino la traición, el desmembramiento, la nueva entrega. Y como dijera Zamora, Ezequiel Zamora, en diciembre de 1859, después de la batalla de Santa Inés, se acerca el día de los hombres que hicieron la independencia de todo un continente y a los cuales solo les quedó miseria y hambre. Y la independencia se la quedaron los godos. La independencia se la quedaron los que solo quisieron hacer la guerra por un interés económico, pero no por un interés de reconstruir, de refundar lo que se nos había quitado, lo que se nos había arrebatado. Por eso hoy
desde Trujillo, desde esta Trujillo revolucionaria, eternamente revolucionaria, la que le dio a Venezuela a Antonio Nicolás Briceño, la que le dio a Venezuela su primer presidente constitucional, el doctor Mendoza, la que le dio a Venezuela el escenario doloroso y profundo del decreto de la guerra a muerte, la que le dio a Venezuela la coronación de la victoria, del esfuerzo de toda una década del pueblo venezolano, que fue el llamado abrazo de Santa Ana, pero que no fue otra cosa que el reconocimiento del imperio español y del general que representaba al imperio español, de la victoria que había logrado el pueblo de Venezuela ya para 1820. Ya no éramos una partida de salvajes, ya éramos un pueblo con el cual el imperio tenía que sentarse a pactar la guerra y a comenzar a construir la paz y el reconocimiento a la independencia de Venezuela. Fue Trujillo el escenario entonces del encuentro de Santa Ana, aquel donde, como cuenta Eduardo Blanco, Pablo Morillo, un oficial patriota, le estaba dando la espalda y le dijo: usted me está dando la espalda, oficial, no sea falta de respeto. Y el oficial patriota se volteó y le dijo: es la primera vez que un español me las ve. Porque aquellos patriotas nunca dieron la espalda a la patria. Prefirieron morir, prefirieron inmolarse. Antes que dar la espalda a la patria, antes que dar la espalda al pueblo. Y es por eso muy importante en estos tiempos de revolución bolivariana llenarnos de ese espíritu frente a los teóricos del desencanto, frente a los que viven pregonando la desesperanza, frente a los que se rinden ante los pequeños problemas o aún ante los grandes problemas. Los pueblos como de Trujillo demostraron que por más grandes que sean los problemas, está la voluntad y la resolución para ser libre. Trujillo es un ejemplo de esa constancia. No es el pueblo de Trujillo, como no lo es el pueblo de Venezuela, un pueblo de lloricones, de llorones, pues, y de lloronas. Es un pueblo de saber crecerse ante las dificultades. Y es el Trujillo que aportó en sus montañas a la guerra de resistencia popular de los años 60. Y es el Trujillo que ha acompañado a Hugo Chávez durante toda esta década de manera victoriosa. Y más allá de los problemas circunstanciales, que son importantes y que son necesarios y que responden a la atención y al deber de un gobierno atenderlos, que si falta un mercado aquí, que si no se ha terminado un museo allá, todo eso es importante y es un deber del gobierno en todos sus niveles atenderlos. Pero hoy Trujillo tiene motivos para celebrar los 200 años de su independencia. Porque hoy podemos mirarle la cara, o a la memoria, no podemos mirarle la cara a Jacob Antonio Roc, que fue el presidente de la Junta Provincial, a José Ignacio Uzcategui, vicepresidente, al presbítero José de Segovia, Bartolomé Monzán, José Antonio Rondón, Mauricio Uzcategui, Pedro Fermín Briceño, Javier Briceño, Antonio Nicolás Briceño, Juan Briceño Pacheco, José Emilio Briceño, Manuel Felipe Pimentel, Ángel Francisco Mendoza, Fray Ignacio Álvarez, secretario, a Dolores, a Barbarita y a los miles de trujillanos. Hoy nosotros podemos con la cara en alta decir que 200 años después, Venezuela es independiente. Y vaya
vaya motivo para